Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. ¿Qué tal mis amigos? Hoy te saludo con el amor de Dios y pido al Todopoderoso para que te cubra con su gracia de los pies a la cabeza. Hoy quiero decirte, no te des por vencido, porque Dios tiene la última palabra. Lo que tú llamas el final es un comienzo para Dios. No le temas a la palabra del mundo y más bien recuerda que Dios es un Dios soberano, es un Dios que está en control de todo, es un Dios poderoso, el que tiene siempre la última palabra. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 10, versículo del 13 al 16. Y podemos decir que a través de estas páginas del Evangelio, hoy Jesús reprueba, amonesta la actitud de ciertos pueblos como Corazín y Betsaida. ¿Por qué? Porque dice literalmente el Evangelio que si en Tiro y Sidón, que eran pueblos ubicados en lo que hoy es Líbano, se hubieran hecho los milagros que el Señor hizo entre ellos, ciertamente ya se habrían vuelto a Dios. Pero la actitud de Corazín y la actitud de Betsaida no fue una actitud de apertura y de reconocimiento a Jesús, sino que por el contrario seguían con su corazón endurecido. Realmente no sabemos dónde estaba Corazín ubicada, no sabemos su ubicación geográfica en la región de Galilea. De Betsaida es un poco más seguro, sabemos que estaba al noreste del mar de Galilea. Incluso Jesús estuvo allí con sus discípulos, porque nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versículo 10 y siguiente, que cuando los discípulos regresaron de aquel viaje en el cual Él les había enviado con poder para sanar, para expulsar demonios, para predicar el Evangelio, para predicar el reino de Dios, dice la palabra de Dios literalmente, que Jesús los llevó a un pueblo de Betsaida. Y algo interesante sucedió allí, porque dice la palabra de Dios que cuando la gente lo supo, lo siguieron. Y Jesús los recibió, les habló del reino, sanó a los enfermos. Y como si fuera poco, les dio de comer, porque fue allí mismo en aquel lugar donde Él multiplicó los panes y los peces. O sea que fue un pueblo bendecido. Sin embargo, a pesar de las bendiciones que recibieron, no se abrieron a Dios. No se abrieron a Dios. Este Evangelio hoy confronta mi vida y confronta tu vida. Y la pregunta es, ¿y cuál ha sido tu respuesta? ¿Cuál ha sido tu respuesta ante la bondad, ante la misericordia, ante la ternura, ante la dulzura de Dios nuestro Señor? Yo pienso, cuántas cosas bellas Dios ha hecho en medio de ti. Óyelo bien. Cuántas realidades milagrosas Dios ha obrado en medio de tu vida, en medio de tu familia, en medio de tu comunidad. Y la pregunta es, ¿y qué has hecho con todo lo que Dios te ha dado? Con tantas manifestaciones de cariño, de ternura, de amor. ¿Cuál ha sido tu respuesta a Él, al Todopoderoso? Hoy Jesús reprueba la actitud de estos pueblos, porque a pesar de que Él estuvo en medio de ellos e hizo tantas cosas en medio de sus vidas, sin embargo, no abrieron su corazón a Él. Hoy quisiera invitarte para que asumamos varias actitudes que yo creo que podemos asumir ante Dios nuestro Señor, ante tanta bondad que Él ha tenido para con nosotros, ante tanto amor, ante tanta providencia, cuidado, protección. ¿Cómo tú y yo podemos responderle mejor a Dios? Y te propongo varias cosas. Lo primero es, respondámosle a Dios con un corazón agradecido. Sí, con un corazón agradecido. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 18, dice, den gracias a Dios en toda circunstancia, porque esto es lo que Él quiere de ustedes, como creyentes en Cristo Jesús. Otra versión dice, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes como creyentes. Qué importante es asumir en la vida, tener en la vida siempre una actitud de gratitud. Óyelo bien,
¿Por qué ser gratos con Dios? ¿Sabes por qué? Primero, porque Él lo ordena. Sí, porque Él lo manda. Óyelo bien, porque Él lo manda. Segundo, porque nos hace bien. Nos hace bien. Una persona con un corazón agradecido es una persona que no está enfocada en sus problemas, sino que trata de ver la vida siempre de una manera optimista. Es una persona que ve la vida diferente. Una persona agradecida es una persona alegre. Es una persona que siempre encuentra una razón para estar feliz. Ser agradecidos es reconocer la soberanía de Dios y nos lleva siempre a reconocer que todo lo que tenemos nos viene de Dios. Por lo tanto, ¿cómo responderle a Dios? Respóndele con gratitud. Que nunca ceses de darle gracias en todo momento, en toda circunstancia. Que siempre hay una palabra de gratitud para con Dios que te ha dado tanto y que te está dando tanto en este momento. Pero también otra actitud que podemos asumir es seguirle a Él. ¿Y qué es seguirle a Él si no es caminar con Él? La vida, cuando se camina con el Señor, tiene sentido. La vida, cuando se camina con el Señor, tiene y está llena de esperanza. La vida, cuando se camina con el Señor, tiene sabor. Sí, tiene sabor. A veces cuando nosotros de pronto nos vamos lejos de Él o no caminamos con Dios, como que la vida se vuelve amarga, como que la vida pierde su dulzura, como que las cosas, por más que te sucedan cosas bellas, no las disfrutas. Hay un vacío interior grande y tú dices, pero ¿por qué me pasa esto? Si tengo tantas cosas, si tengo salud, si tengo a mi marido, a mi mujer y ves que tienes mucho, pero al mismo tiempo sientes ese vacío interior. ¿Sabes por qué? Porque no estamos caminando con el Señor. Pero cuando tú caminas con Él, aunque tengas que caminar por pruebas y por senderos difíciles, aún así la vida tiene sentido, la vida es agradable. ¿Sabes por qué? Porque sientes la compañía de Dios. Qué hermoso es caminar con el Señor. ¿Cómo responder ante tanta bondad de Dios? Caminando con Él, siguiéndolo a Él, dejándonos llevar por Él, dejándonos guiar por Él. Pero también te propongo otra actitud y es confiar en Él. Confiar en Él. Saber que quien confía en el Señor jamás va a quedar defraudado, porque el Señor nunca nos falla. El Señor nunca nos falla. ¿Sabes? Creer es saber que Dios puede. Y confiar es creer que Dios lo quiere. Qué hermoso es confiar en el Señor y confiar siempre en sus mandatos, confiar en su palabra, confiar en sus promesas, confiar en que Él siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Cuando tú aprendes a confiar, ¿sabes qué? Ya dejas a un lado tanta amargura, tanta preocupación, tanto estrés, tanto dolor, porque tú entiendes la soberanía de Dios y sabes que Él está en control de todo y sabes que todo sucede para conformidad de sus propósitos para con tu vida. Aprendamos a confiar en el Señor, aprendamos a confiar en Él, a confiar en su palabra, a confiar en su presencia. Qué hermoso es aprender a vivir la vida dependiendo no de nuestra inteligencia, no de nuestros recursos, sino de la sabiduría y de los recursos de nuestro Padre Celestial. Pero también te propongo algo más. Cuando tú aprendes a entender y a ver la bondad de Dios en tu vida y todo lo que Dios ha hecho en tu vida, esto tiene que generar en nosotros de igual forma un cambio de corazón. Sí, un cambio de corazón. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Pedro, ¿no? Aquel que fue llamado por Jesús, aquel que se convirtió en la cabeza de la iglesia. Pensemos en Pedro por un momento, cuando el Señor lo llamó. Pedro era de un carácter arrebatado, precipitado, airoso. Sí, era una persona que le costaba obedecer cuando no entendía. Una persona que se dormía mientras el maestro oraba. Una persona que lo negó. Sin embargo, Pedro en Pentecostés recibió el poder del Espíritu Santo y su vida fue transformada y su corazón fue transformado. Qué importante es saber y qué regocijante y alentador es saber que Dios puede cambiar tu corazón y Dios puede cambiar mi corazón, siempre y cuando tú y yo le demos la oportunidad de que Él lo toque, de que Él lo restaure, de que Él lo cambie, de que Él lo haga un corazón nuevo. ¿Cómo responderle a Dios? Cambiando nuestro corazón. Pero tú no lo vas a cambiar, Dios lo va a cambiar en la medida en que nosotros nos abrimos a su gracia y a su amor eterno, a su amor infinito. Y finalmente les propongo, ¿cómo responderle a Dios? Haciendo su voluntad, haciendo su voluntad. Cuando tú eres agradecido, se te hace más fácil hacer la voluntad de Dios. Pero si te cuesta agradecer, te va a costar aún más hacer su voluntad. ¿Y qué es la voluntad de Dios sino conocerle?
amarle y servirle. Eso es todo. Eso es todo. Es amarle, es conocerle, servirle. Y eso lo podemos hacer. Claro que sí. Hay gente que dice, es que me cuesta hacer la voluntad de Dios. No, realmente, no es difícil. Lo que Dios nos pide no es tan difícil. No. ¿Cuál es la dificultad en conocerle? Si podemos conocerle todos los días como conoces a una persona. Amarle. ¿Te cuesta amarle? ¿Cómo nos va a costar amar a Él que nos ha amado tanto? Que nos amó hasta el extremo y que nos ama a pesar de... Y servirle. La alegría de servirle a Dios con nuestros talentos, con nuestras habilidades, con todo lo que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Hoy te invito entonces para que tú y yo le respondamos mejor a Dios, mejor que estos pueblos, mejor que los pueblos de Corazín y Betsaida. Sí, y que todo lo que el Señor haya hecho en tu vida y en mi vida nos lleve a Él, nos lleve a agradecerle, nos lleve a hacer su voluntad, nos lleve a vivir siempre dependiendo de su bondad infinita, a confiar en Él, a tener más fe en Él y sobre todo a procurar siempre vivir una vida que le agrade a Él. Que Dios te acompañe, que Dios te bendiga y que el Señor te sostenga hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.